Nehemías, y como les dije, vamos a leer varios textos dentro de Nehemías. Como siempre les digo, no vamos a corrernos de Nehemías, pero como siempre les digo, ya necesito empezar a sacar las cartitas. Si usted por ahí no tiene la agilidad o te gusta, por ahí hay personas que les gusta escuchar y después leerlo, pues anoten, así después ustedes en la semana pueden seguir revisando, ¿no? Así que tengan ahí abierto Nehemías y vamos a ir leyendo varios pasajes. Les decía que vamos a hacer una pausa, un paréntesis del tema que veníamos hablando, del tema que veníamos charlando, porque hoy quisiéramos leer o aprender de Nehemías, mejor dicho, algunas características de algo tan lindo que justo yo tenía ganas de cantar un himno y me olvidé de pedir. El himno Anhelo trabajar por el Señor. ¿Qué es esta después? Bueno, que ahí el Señor le habló a José en sueños. Sí. Porque qué lindo es servir al Señor, ¿no? Hay otro himno también que justo el otro día lo encontramos cuando estaban acá los chicos tocando. No sé si lo conocen, que dice gozo da servir a Cristo. ¿Lo cantan ese también? Ese también me gusta mucho, hace tiempo que no lo canto. Y son himnos que hablan de algo tan lindo como es servir al Señor. Entonces yo quisiera que podamos ver en Nehemías tres características importantes que yo diría tienen que ser infaltables cuando nosotros servimos al Señor. Pero antes de eso tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. La primera es ¿por qué servimos? Y la segunda es ¿a quién servimos? Parece muy obvio, pero igual lo vamos a volver a remarcar. ¿Por qué le servimos al Señor? Porque al nacer de nuevo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, somos llamados no solamente a ser salvos, somos llamados a tener la esperanza de la vida eterna, a que nos vamos a ir al cielo cuando morimos, puede ser hoy, uno nunca sabe, pero no es el único llamado que tenemos. Somos llamados también a servirle, a cumplir una función dentro de su plan eterno de redención. Es el mismo plan del cual fueron parte los hombres y mujeres que tenemos acá en la Biblia. No hay plan B. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, José, Pedro, Esther, Ruth, todos fueron parte del plan al cual el Señor me llama a mí. Me convoca para que yo sea parte de eso también. Y con el llamado a la salvación, con la fe para ser salvo, el Señor me da, por su Espíritu Santo, el amor a Cristo, como ya habíamos leído en la primera carta de Juan, esa serie de mensajes. Dios nos da ese amor que está en nuestro corazón y que se lo devolvemos a Dios, entendiéndose el tema, el concepto de devolver, ¿no? El Señor pone en mí ese amor para que yo lo ame a Él y para que yo ame a otros. Y eso nos ayuda a responder la segunda pregunta. ¿Por qué servimos? Porque el Señor nos eligió para eso y nos llama a eso. ¿Y a quién servimos? Le servimos a Dios, pero lo hacemos sirviéndole a la gente. Por eso, en alguna oportunidad ya dijimos, cuando limpiamos las sillas, no esperamos que Dios va a sentarse en la silla, ¿no es cierto? Es la gente la que nosotros nos sentamos en la silla. Entonces limpiamos para que cuando venga una persona no se ensucie su traje, su ropa, o limpiamos el baño porque Dios usa el baño. No, lo usamos nosotros. Pero estamos queriendo servirle a Dios al servirle a las personas. Y eso así es, así debe ser, porque nunca encontramos, salvo casos excepcionales, siempre le servimos a Dios a través de la gente, ¿no? Al servirle a los demás. Entonces, teniendo esto en mente, Nehemías es un libro muy lindo, que muestra ciertas características que generalmente se aplican al liderazgo, pero yo creo que aplica a cualquier creyente que desea servir al Señor. Vamos a ver entonces tres características que tienen que estar en nosotros para que podamos servirle al Señor como Él merece, como Él quiere. La primera de ellas la vamos a encontrar en varios pasajes, pero yo quisiera que podamos leer de entrada Nehemías capítulo 1 y vamos a leer bastante. Vamos a leer 9 versículos. Así que voy a leer rápido. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías o Jacalías, depende de la versión que tenga,
Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino de Babilonia, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, ¿cómo estaban ellos? Y me dijeron, mal, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaran, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La primera característica que tiene que estar en nosotros cuando le servimos al Señor, para poder servirle bien, es una palabra que encierra muchas cosas y es la palabra carga. ¿Han escuchado hablar de esto o no? Cuando pensamos en carga, nuestra mente va a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, cuando dijo, ustedes denme sus cargas, que son pesadas y que los están cansando y frustrando, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, dijo el Señor, y yo les voy a dar mi carga, les voy a dar mi yugo que es fácil y que es ligero. Cambien sus cargas de siempre, las que han traído de vivir sin mí, por una carga que yo les voy a dar. O también las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, cuando él está contando todas las cosas que padece a causa de servir al Señor, naufragios, azotes, desprecio, y agrega, sobre mí encima se agolpa el peso, la preocupación de las iglesias. Aparte de todas las cosas que estoy sufriendo, se acumula en mi corazón la preocupación por la salud de las iglesias. Entonces, cuando nosotros hablamos de carga, no estamos refiriéndonos, a una preocupación como la que tenemos cotidianamente. Algunas preocupaciones son malas. Yo creo que algunas preocupaciones son buenas porque son lo natural de ser responsables, ¿no? A veces uno escucha por ahí o puede creer que la preocupación es pecado. Bueno, depende, pero si tengo que pagar algo y se acerca la fecha y no tengo el dinero y me moviliza, a ver si estoy, bueno, sí, Dios va a proveer y no me preocupa, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Es la preocupación de ser responsable, o hay que rendir un examen y no llego y bueno, sí, faltan zapatillas. Hay una preocupación que es natural de ser personas responsables, que nos ocupamos de nuestros asuntos, que somos diligentes, pero no es eso de lo que habla la palabra del Señor cuando se refiere a la carga. La carga de la que hablaba el apóstol Pablo, de la que habló Jesús y la que tiene Nehemías, y lo podemos ver muy claro, me parece a mí, en estas palabras, es una preocupación, si pudiéramos usar la misma palabra, que Dios pone en el corazón de nosotros cuando vamos a servir. Una preocupación que no es natural, humana, que es un peso fuerte, que comienza a convertirse en una sensación, un sentimiento, no sé qué palabra usar aquí, que no me deja tranquilo, no me deja ser indiferente. Veo esa necesidad y me mueve hacia esa necesidad. Las mismas palabras que encontramos, o el mismo concepto que encontramos en Jesús cuando dijo que vio a la gente que estaba dispersa como ovejas sin pastor y se movilizó en sus entrañas, dice el texto original.
Nosotros lo podemos ver en Nehemías por cómo se expresa. Fíjense que cuando lo leímos recién, cuando recibe las noticias de Jerusalén que estaba en malas condiciones, él no dice, uy, qué lástima, la verdad que habría que hacer algo. Bueno, vamos a orar por la gente de Jerusalén. No lo deja tranquilo, se compromete con eso. A tal punto que él está orando al Señor y hace una oración que debemos hacer todos los que tenemos carga por aquello a lo que hemos sido llamados. ¿Se dieron cuenta de algo en esos versículos, sobre todo del 5 al 8, al 9? Nehemías no había sido parte de la generación que pecó contra Dios, pero él ora haciéndose cargo de los pecados. Porque él se compromete, no es porque Nehemías sea intercesor entre Dios y el pueblo, sino que Nehemías, la carga que Dios pone en el corazón de Nehemías, lo compromete con ese pueblo que está sufriendo. Es parte de ellos. Él está en el palacio sirviendo al rey, pero sabe que él es parte de aquel pueblo. Está involucrado emocionalmente. A veces hemos leído o escuchado, me decían, mirá, es importante a la hora de desarrollar el ministerio, cuando vas a hacer consejería, que te mantengas distante, que no te involucres emocionalmente con la gente, porque podés ser más objetivo con el consejo. En primer lugar, que luego uno no ve eso en la Biblia, y lo veo siempre a Jesús comprometido con la gente, de hecho se encarnó, más comprometido que eso. Veo a los apóstoles comprometidos con la situación de la iglesia, pagando con sus vidas, sufriendo lo que tenga que sufrir, eso lo vamos a ver más adelante. Y veo siempre que el consejo del Señor es, sí, involucrate, identificate. Si de verdad está la carga de Dios en tu corazón, tenés que involucrarte. ¿Cómo puede ser que, como vi alguna imagen estos días, ¿no? Vemos una persona en peligro o una persona en necesidad y no nos moviliza. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Es posible que yo vea, no sé, por ejemplo, que en nuestra iglesia faltara un ministerio para trabajar con niños con síndrome de Down. Para poner un ejemplo que se entienda. Y es cierto, puedo ver yo la necesidad, digo, ¿qué hacemos con chicos que sufren autismo? Y bueno, deberíamos dedicar un área especial porque los chicos que tienen autismo tienen necesidades especiales y hay que darles un espacio especial. Yo puedo ver la necesidad y no tener la carga porque no me la da el Señor. Porque no es mi preocupación, no es una buena idea, no se trata de un proyecto que yo tenga que desarrollar. Tiene que ser algo que Dios pone en mí, que me pesa y que no me deja tranquilo, que me involucra emocionalmente. Algo con lo que yo estoy apasionado. Si no servimos al Señor con pasión, probablemente no le sirvamos al Señor. Probablemente estemos trabajando para la obra y no es lo mismo. Trabajar en el ministerio o trabajar en la iglesia y servir al Señor no siempre son sinónimos, perdón. Entonces, yo tengo que saber, tengo que reconocer si está en mí la carga por ese asunto puntual. Otro ejemplo para ilustrar esto es cuando encontramos personas que tienen un fuerte llamado evangelístico. La Biblia dice que todo creyente tiene que predicar el evangelio. Sin embargo, hay personas que tienen una especial pasión, una especial vocación a eso. Porque esa es la carga que el Señor les dio. Nosotros nos decimos, bueno, que prediquen los que tienen el ministerio evangelístico y los demás lo apoyamos en oración. No, todos en nuestro lugar. Pero hay quienes tienen esa carga. Hay quienes tienen carga para la docencia. Hay quienes tienen una carga para la tarea pastoral. Hay quienes tienen una carga para servir en la música. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Miren el capítulo 2, versículos 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino, ¿qué dice su Biblia? Quebranto de corazón. Qué expresión tan fuerte, ¿eh? ¿Se da cuenta entonces? Nosotros podemos ver que para Nehemías no fue solamente sería bueno, habría que hacerlo.
hay un peso fuerte que está quebrantando su corazón. Lo aplasta, la carga por la situación de su pueblo. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro? ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Pero, rey, por supuesto que estoy triste. Claro que sí, porque me conmueve, porque me atrae, porque me impele la necesidad en la que se encuentra mi pueblo. Ahora ahí hay un detalle que justo acá el texto no se encarga de explicarlo, pero ya creo que la mayoría, si no todos nosotros sabemos, que el copero del rey no debía estar triste en la presencia del rey. Y su vida corría peligro por estar triste, tenía que estar siempre contento, siempre feliz. Así que cuando el rey lo ve triste, Nehemías empieza a acomodarse el cuello porque sabe que probablemente es la última vez que lo va a sentir ahí donde está. Pero su vida está corriendo peligro, él se arriesga y la respuesta que le da el rey es una respuesta también muy arriesgada. Porque en ese momento el rey, de no ser por el favor del Señor, como lo vamos a ver más adelante, el rey pudo haber pedido que se lo llevaran a Nehemías, que lo degollaran y que trajeran a otro copero. La carga que pesa sobre Nehemías es una carga fuerte, es una carga que lo apasiona, que lo mueve. Entonces ahí a mí me tiene que confrontar este texto, o el Señor a través de su palabra, y yo tengo que reflexionar. Acá, yo estoy acá ahora, me apasiona lo que estoy haciendo, es la carga que tengo de parte del Señor. No solamente mi tarea pastoral, en general, porque estoy en Posadas, pero podría no estar acá también, ¿no? Podríamos estar en tantos lugares. ¿Por qué estoy acá? Es que yo he sentido carga, esa es mi pregunta, ¿no? Yo siento carga por esta iglesia al punto de, como Nehemías, identificarme con la historia, aunque yo no haya nacido acá y no haya crecido, pero entiendo que ahora soy parte de esta iglesia, que es lo mismo. Me apasiona ese ministerio, yo podría decir, Dios me llamó a esto porque pesa sobre mí, se agolpa sobre mí, como dijo el apóstol Pablo, la carga, la necesidad, porque los veo como ovejas sin pastor, porque veo que esto está faltando y porque es mi deseo, me mueve. No es solo orar para que alguien más lo haga, sino comprometerme con eso. Entonces la carga es la primera característica que tiene que estar cuando le servimos al Señor. La segunda, también la vamos a ver en Nehemías. También con una palabra que encierra todo lo que pudiéramos decir, carga la primera, visión. Es la segunda palabra. La visión, como dice un cantante, función no de los ojos, sino del corazón. Y la visión es una idea que también se lee mucho, se habla mucho. Entonces a veces como que cuando uno menciona la palabra visión no está dentro del todo comprendida, porque hay muchos conceptos alrededor. Pero si pudiéramos definir, o yo quisiera definir de qué hablo yo al pensar en visión en este momento, es entender lo que Dios quiere. Entender lo que Dios quiere. No, eso no. Entender lo que Dios quiere ahora a través de mí. Porque si yo les pregunto, ¿qué quiere Dios? Bueno, quiere un montón de cosas. Y digo, bueno, ¿qué quiere prioritariamente? Bueno, que los suyos sean salvos. No sé qué respuestas podríamos dar. Y podríamos meditar, reflexionar, está muy bien, en cuál es la voluntad de Dios. Pero la visión es, dentro de esa voluntad, ¿qué quiere Dios conmigo ahora? ¿Por qué nacimos en Argentina en esta época y no hace 100 años? ¿Por qué no dentro de 20 años? No elegimos cuándo nacer, ni dónde. Algunos elegimos dónde vivir. Ahí. Pero estamos acá, en este momento y en este lugar, porque así lo quiso Dios. Y qué bueno es preguntarme, entonces, ¿qué quiere Dios a través de mí ahora, en este tiempo? ¿Cómo voy a colaborar yo con el ministerio que el Señor está llevando adelante para salvar a la humanidad?
Así que la visión la voy a separar en dos partes. Por un lado, la visión general de cuando me comprometo con el Señor, tengo la carga y busco a Dios para que Él me muestre qué es lo que Dios quiere en un nivel general, y luego la visión específica. Y lo vamos a ver en Nehemías, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando el rey, recién lo leímos, está ahí conversando con el rey porque le pregunta, te veo triste, ¿qué te pasa? Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste si hay una necesidad tan profunda? Bueno, pudiéramos ver la necesidad y no estar tristes, pero no es el caso de Nehemías. Versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué quiere hacer Nehemías? Reedificar la ciudad. Muy bien, reedificar. ¿Podría haber hecho otra cosa? Sí. Sí, podría haber dicho al rey, mandemos material, traigámoslo, elijamos a alguien que lo haga. ¿Y por qué quiere entonces ir y reedificar? Porque entendió que eso era lo que tenía que hacer. Así que esa es la visión general. Voy a ir y voy a reedificar lo que está caído. Eso me toca a mí. ¿Y por qué digo que es la visión general? Porque todavía no está pensando específicamente en cuándo y cómo lo va a hacer. Y esa sí es la visión específica. Cuando yo entiendo lo que Dios quiere que haga ahora, pero también el Señor me muestra cómo tengo que hacerlo. En el capítulo 2, versículos 11 al 17, llegué pues a Jerusalén, ahí está Nehemías, ya estamos en esa escena en la que él ya viaja, lleva cartas, creo que ustedes la conocen la historia. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, sin hacer nada todavía, no se puso a reedificar, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ahí está, Dios ya puso en mi corazón qué es lo que yo tengo que hacer en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, en la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego, que es lo que le habían dicho, ¿no? Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había ningún lugar por donde pasar la cabalgadura en la que yo iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Por qué digo aquí entonces que se puede ver a qué nos referimos con la visión específica? Porque Nehemías ya sabe que tiene que ir a construir los muros porque Dios lo puso en su corazón. Pero una vez llegado, él recorre para ver a partir de dónde vamos a empezar a reedificar. A ver dónde estamos parados. A ver cómo estamos. A ver qué bases tenemos. Quizás pudiera ocurrir que a Nehemías le haya llegado un informe distorsionado y que llega a Jerusalén y descubre que las cosas no son tan graves como le habían dicho. O quizás llega a Jerusalén y se encuentra con que las cosas son más graves de las que les habían dicho. Pero él, primero, antes de ponerse a reconstruir, pasa a recorrer para saber cuál es la situación real. Y a eso me refiero con una visión específica. ¿Qué tengo que hacer yo? Ya lo sé, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar? ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínense que Nehemías llegaba y así como llegó, dicen, bueno muchachos, acá traje madera, traje mezcla, traje camiones con ladrillo hueco, y las bases no están listas. Y comienzan a reedificar sobre lo que estaba quemado y probablemente llega a la mitad y se cae porque no había prestado atención, no se había tomado el tiempo de tener una visión clara.
qué hacer, cómo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y un proyecto? La diferencia de un proyecto y un sueño. Sí. Que uno está en la mente y el otro ya está caminado, planificado. Sí, sí. Bueno, pudiéramos, a ver, uno va a decir, bueno, sueño y proyecto es lo mismo, pero la diferencia está en que hay un plan de trabajo. Claro. El sueño siempre va a seguir siendo sueño hasta que yo no me proponga cómo tengo pensado verlo cumplido. Así que ahí está Nehemías elaborando su plan de trabajo. Y eso se lo comunica a la gente. Miren, los llama a los judíos. Al principio no les dijo nada, porque él va a tener su propia mirada de las cosas. Y ahora sí los llama y le dicen, miren, hermanos judíos, ustedes ven la condición en la que estamos, esta es la realidad, entonces comencemos a construir a partir de la realidad. Porque si no, las cosas no van a salir bien. Y es importante que yo tenga la visión clara para poder comunicarla claramente. Porque si yo no sé por dónde empezar, ni a dónde voy, ni qué es lo que el Señor quiere de mí, entonces también va a ser muy difícil que yo se lo comunique a los demás. En mi caso, que yo se lo pueda comunicar a ustedes o a las personas que trabajan conmigo. Si yo no sé lo que Dios quiere de mí o a dónde vamos, ¿cómo construimos? Entonces, por eso digo que este texto o estos textos generalmente se aplican al liderazgo, porque pienso lo que es la responsabilidad prioritaria, pero no significa que cada creyente no deba tener su visión clara. Debemos tenerla. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí ahora y cómo voy a lograrlo? Vayan pensando en esa pregunta y otras relacionadas que pudieran surgir en su mente y en su corazón y traten de responder. Si no tienen la respuesta ahora, traten de responderla pronto. Vamos a hacer un repaso antes de pasar a la tercera característica. La carga, esa preocupación, ese peso que Dios pone en mi corazón para esto. En segundo lugar, la visión. Yo sé qué es lo que Dios quiere que haga y también tengo la visión de cómo hacerlo, o por lo menos de cómo empezar. Dios quiere que haga esto y quiere que lo haga así. En tercer lugar, la gracia, la autoridad que tiene que estar de parte del Señor y que lo vamos a encerrar en una sola palabra que es la influencia. Influencia que, así como la carga tiene que venir del Señor y así como la visión tiene que venir del Señor, la influencia también tiene que venir del Señor. Si hoy nombrar a Sofi, perdón Sofi que puse de ejemplo, ¿no? Le hacemos pasar a Sofi y digo, miren, hermanos, esta mañana hemos decidido que Sofi va a ser la nueva líder de damas, por ejemplo. Y le damos un certificado, la ungimos con aceite, le ponemos una corona, todo lo que nosotros querramos. Si el Señor no la llamó a eso, ese va a ser un liderazgo que va a estar ejercido desde un lugar carnal humano, ¿no? Porque le hemos dado una función, le hemos dado un cargo, le hemos puesto en un lugar, pero todavía no sabe, en este caso yo no sabría si el Señor la llamó a ese lugar. Entonces, lo primero que tengo que saber es si Sofi tiene la carga, si Sofi tiene la visión, pero en tercer lugar tengo que saber si tiene la influencia para poder desarrollar eso que el Señor le da. Porque el Señor no nos llama a hacer algo para lo que Él luego no va respaldando. Miren de nuevo Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 4, que ya lo leímos recién. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Pero al principio está esa pregunta. El rey me preguntó, ¿qué cosa pides? ¿Sí me escucharon? No te distraí. El rey podría haberlo mandado a degollar, podría haberlo mandado preso, pero no lo hace. Le pregunta a Nehemías, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué la respuesta del rey? Porque está la influencia del Señor o a través de Nehemías. La palabra influencia de nuevo, igual que las otras. Si no la entendemos bien, la podemos usar mal. Pero se refiere a esto, a esa gracia.
a esa autoridad, eso que cubre a la persona que ha sido llamado para esto, de manera que las personas involucradas van a responder no a la capacidad de la persona. En este caso Nehemías no tenía más capacidad que el rey ni más derechos que el rey, pero el rey, siendo superior, se pone al servicio de Nehemías, entre comillas, porque el Señor lo está respaldando. En segundo lugar, gracias para que las puertas se abran, gracias para que haya personas que responden, personas que están a disposición. En segundo lugar, vemos en Nehemías autoridad también para con el pueblo. Lo podemos ver de nuevo en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Le dije pues, ustedes ven el mal en el que estamos. Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y el pueblo del Señor, ¿qué le respondió a Nehemías? Levantémonos y edifiquemos. ¿Y cómo termina ese versículo? Así esforzaron sus manos para bien. Exacto. ¿A quién le respondió el pueblo? Nehemías era un gran orador, tenía una elocuencia notable. ¿Será que dio un gran discurso motivacional? ¿O es que está la gracia, la autoridad del Señor en Nehemías, de manera que el pueblo responde al Señor a través de Nehemías? Rápido, desde Nehemías para atrás, pienso en los otros líderes que había tenido el pueblo de Israel y me acuerdo de que acabamos de leer un libro entero recordándonos la influencia de Moisés, de Josué. Luego, después de esto, cada persona que el Señor llamó para poner en un lugar fue también respaldada por el Señor para que tenga esa influencia para servir. En este caso, el pueblo responde diciendo: vamos, levantémonos, edifiquemos, vamos a ponernos manos a la obra. En el capítulo 4, versículo 6, vuelvo a ver esto, ya más adelantado. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue, ¿qué cosa? Terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí está. Comenzamos a reconstruir y llegamos hasta la mitad en un periodo de tiempo. Nehemías está contando acá con alegría que en un periodo de tiempo habían logrado avanzar hasta la mitad porque el pueblo había trabajado con ánimo, con gozo, con alegría. Cantaban: gozo, da a servir a Cristo, mientras estaban con la cuchara. No dice eso el texto, pero eso sale en la película. Estaban trabajando con ánimo como respuesta a la influencia que el Señor le había dado a Nehemías. En Ageo, capítulo 1, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer en su casa porque yo sé que ustedes se acuerdan. Ageo confronta al pueblo de Israel y le dice: miren ustedes, una situación muy parecida. Miren, ustedes siembran mucho y recogen poco. Se esfuerzan demasiado para calentarse, para vestirse y no se calientan. Y cuando logran recoger algo, yo lo disipo de un soplo. Y los reta el Señor a través del profeta Ageo. Y cuando el pueblo reacciona, dice el texto que encendió el Señor el espíritu del pueblo y de Zorobabel y de Josué, que eran los líderes en ese momento. A través de Ageo, ¿sí? El Señor es Ageo el que habla, pero es el Señor el que los despierta. Es la influencia que el Señor le permite tener a esa persona. Y en tercer lugar, la autoridad o la influencia o la gracia para enfrentar a los enemigos. Nehemías capítulo 4, versículos 11 al 17, porque yo no sé si usted sabía, pero cuando queremos servir al Señor siempre hay oposición. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde ustedes vienen, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ahí de nuevo, Nehemías tomando decisiones a las cuales el pueblo le responde. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos,
acuérdense del Señor grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde ese día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ahí el Señor, de nuevo, dándole a Nehemías, lo que estábamos hablando recién, siempre va relacionado, el Señor mostrándole a Nehemías lo que estaba ocurriendo, la oposición que había, algunos problemas que se estaban gestando, y antes de que explote, el Señor ya le da a Nehemías la sabiduría o el discernimiento, o las dos cosas, para poder tomar la decisión que tenían que tomar. Pero yo quiero que noten esto. Nehemías, habiendo entendido eso, se lo comunica al pueblo, y el pueblo también podría haber dicho, no, una cosa a la vez, Nehemías. O edificamos o peleamos. Las dos cosas no. No es así. El pueblo responde y se ponen a edificar mientras pelean, mientras se defienden. Insisto, no es que Nehemías fuera un gran estratega, de hecho no era un estratega militar, ese fue Josué, pero no Nehemías. No es que Nehemías fuera un gran sabio de la literatura de la guerra y haya leído a Gengis Khan y otros, ese fue Daniel, pero no Nehemías. No es la capacidad de Nehemías, no es su currículum, no es que Nehemías había sido ya un militar exitoso y que dicen, wow, sí, Nehemías debe saber porque es la gracia que está de parte del Señor sobre esta persona para que cumpla una función. Entonces, son estas tres cosas que yo les dije al principio, son necesarias, yo diría, son indispensables, son innegociables para servir al Señor. La carga, la visión y lo que hemos encerrado dentro del concepto de influencia. Entonces ahora yo me evalúo a mí mismo para saber si cada uno en su ministerio, ¿no? O en su llamado. Yo tengo la carga del Señor para hacer esto, o sea, me pesa esto, porque si no me pesa, si no me carga, si no me compunge, probablemente no sea mi llamado. Quizás, si tengo otra carga, el Señor me esté llamando a hacer otra cosa, no esto. Y es difícil servir al Señor si no está llamado para eso. Bueno, uno termina haciéndolo en las propias fuerzas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿yo tengo la carga para esto? En segundo lugar, me estoy olvidando de algo. Si yo veo la necesidad y no tengo la carga, si yo me doy cuenta que no es a mí a quien Dios ha llamado a atender esa necesidad, igual el Señor me da la respuesta. ¿Cuál? Que yo ore al Señor para que ponga personas con la carga para hacer eso. Sobre todo cuando no son cosas necesarias, ¿no? Ustedes piensen que hay muchas cosas que nosotros tenemos como iglesia, digo, no nosotros Pacto de Gracia, me refiero a la iglesia evangélica, tenemos formas de organizarnos que no están mal, pero que no son mandatos bíblicos. Entonces, pudiéramos seguir siendo iglesia sin que eso exista. Si eso no está, porque no hay una persona con la carga y la visión y la autoridad para hacerlo, podría no estar hasta que Dios ponga a alguien para eso. Para no usar personas como engranajes dentro de una maquinaria, que nos sirvan para que funcione de una manera. ¿Está la persona llamada a eso? Si está, vamos a apoyarlo y a impulsarlo. Si no está la persona, sigamos orando hasta que sea llamado para eso. Ahora sí, entonces, me pregunto, ¿tengo la carga? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta que tengo, bueno, ahí oro, para que alguien sea llamado a eso. La siguiente pregunta que yo me hago es, ¿para qué sí tengo yo mi carga? Por ejemplo, digamos que hoy me doy cuenta que el Señor no me llamó al pastorado. Medio tarde, pero bueno, siempre hay tiempo, siempre buen tiempo para darse cuenta. Y entonces me empiezo a preguntar, bueno, y Señor, ¿cuál sí? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Hacia dónde me estás guiando? Y me doy cuenta que mi preocupación, mi carga, lo que me aflige, esto que me pasó como Nehemías, que veo la necesidad y no puedo ser indiferente, es los niños que sufren enfermedades terminales. Eso es lo mío. La misión. La iglesia tiene que tener una conciencia misionera, pero a mí la misión
distrae, me pesa, es una cosa que yo entiendo de una manera distinta, más profunda, la obligación, la responsabilidad de cumplir con la misión. Esa es mi carga. Bueno, ahí es donde tengo que empezar a caminar, hacia la carga, hacia el peso que el Señor puso en mi corazón. Fíjense que de todos los apóstoles que leemos en el Nuevo Testamento, y aunque tenemos solamente relatos de Pedro, o mayoritariamente de Pedro y de Pablo, al que conocemos como el apóstol a los gentiles es a Pablo. ¿Significa que los otros apóstoles no fueron a los gentiles? Sí, porque de hecho a Pedro lo tenemos en los primeros capítulos, predicando a los gentiles, pero la diferencia es que aunque todos eran apóstoles, Pablo era apóstol a los gentiles. ¿Estoy explicando? Un llamado específico hacia eso. Todos lo tenían, todos lo tenemos. La segunda pregunta, entonces, ¿yo tengo visión? A mí me ha tocado estar en un ministerio donde pudimos trabajar durante unos cuantos años, pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta que ya nos faltaba esto, la visión. O sea, va a ser difícil de explicar, pero voy a intentar. Durante muchos años, nosotros notábamos que el Señor nos iba mostrando por medio de su palabra hacia acá, orábamos y le decíamos, Señor, ¿qué debemos hacer? Y el Señor nos hablaba y nos iba llevando, hasta que llegó un momento en el que ya no. Y entonces tuvimos que entender, entonces significa que ya está el tiempo, que ahora le toca a otro, que el Señor nos querrá llevar hacia otro lugar. Entonces tuvimos que orar para dar un cambio de rumbo, no es para venir acá, estoy hablando en otra ocasión. Entonces yo me doy cuenta que no tengo la visión del Señor, que por manual sí, porque uno puede comprar manuales de ministerio, de ética pastoral o de eclesiología, y el manual me va a decir cómo tengo que hacer, o incluso puedo leer la Biblia y sacar conclusiones acerca de cómo tengo que hacer. Pero cuando hablo de visión me estoy refiriendo a la convicción que tengo de que el Señor quiere esto de mí ahora. Si no tengo esa convicción, quizás tenga que corregir mi rumbo. Y la tercera pregunta, por supuesto, la gente me responde ahí donde estoy sirviendo. Me responde, me pasa como a Nehemías. Yo puedo ver que el Señor me respalda con su influencia, que hay atención. Si no, probablemente pase como dijimos recién de Sophie, pudieran las personas estar respondiendo a un cargo. Pero ¿cómo es? Como cuando vas al colegio y está la profesora, el profesor, o el jefe, o está la directora, o la policía. Y respondemos porque hay en nosotros una conciencia de responsabilidad y de sujeción hacia la autoridad, pero no es igual que cuando habla mi papá. Porque a mi papá yo le respondo de otra manera, porque sí reconozco su autoridad, pero además hay otras cosas. Hay confianza, hay afecto, yo entiendo que es la sabiduría de Dios a través de esa persona que está guiándome. Entonces estas tres cosas para pensar si están en mi vida. Las tres provienen del Señor, no las puedo generar yo. Yo no puedo generar carga, no puedo generar visión. Puedo intentar generar influencia, pero es muy peligroso. Tiene que venir del Señor y tienen que marcarme el rumbo hacia dónde estoy yendo. Así que voy a invitarles ahora a que con esto en mente y en el corazón podamos tomar un tiempo para orar. Y voy a proponerles una cosa. No ahora, sino que a partir de hoy, todos los días, nosotros siempre estemos pensando en hacer las cosas con sentido, ¿no? Bueno, para que no sea como lo mencionábamos el otro día, cuando el apóstol Pablo dice yo no corro como quien no tiene meta, o para que no pase como en el caso del pueblo de Dios en tiempos de Ageo, que estaban sembrando y construían y seguían actuando, pero no estaba dando su fruto como hablábamos el jueves, y entonces el Señor tiene que llamar la atención y decir, reflexionen sobre su proceder. Ageo capítulo 1, versículo 8. Piensen, ¿es ese el lugar al que el Señor te llamó? ¿Es ese el lugar que Dios quiere, en el que Dios te quiere ahora? Y si yo descubro que no, va a ser siempre mejor dar un paso hacia otro lugar y ponerme, involucrarme, comprometerme en lo que el Señor sí quiere de mí en este tiempo. Y vamos a orar.
Les invito a que puedan cerrar sus ojos, si quieren. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias porque en cada momento de nuestras vidas podemos acercarnos en cualquier circunstancia, en las buenas, en las malas, cualquier día y en cualquier horario, podemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar la respuesta que necesitamos en el momento oportuno. Señor, quiero pedirte que nos hables por medio de tu verdad, que nos ayudes a entender lo que nos estás diciendo y que a partir de ahora, cada día más, nuestras vidas se ajusten a tus propósitos para con nosotros. Que podamos ser sensibles a tu voz y que seamos valientes también para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Danos discernimiento, sabiduría, fe y fortaleza para poder caminar en aquello que nos estás mostrando en este tiempo. Te adoramos, Señor, y reconocemos que nuestras vidas son solamente tuyas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.